vamos a ver la diferencia entre corrección y castigo. La corrección es para reformar. No es enviada nunca como castigo sobre los hijos del Señor. Cristo llevó todo el castigo por el pecado del creyente. La corrección siempre procede de amor. Dice la palabra en Jeremías: castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Y en Hebreos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, la disciplina del Señor es para corregirnos, no es con el propósito de castigarnos, de aniquilarnos, ni mucho menos, ¿no? Cuando hablamos de corrección, cuando hablamos de disciplina, en la disciplina va implícito el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, amén. Es como cuando usted le llama la atención a su hijo, ¿cierto? Y a lo mejor le dice, bueno, no te voy a comprar dulces o X o Y, pero lo hace porque lo ama, ¿sí? No lo hace por destruir a su hijo, sino porque su hijo necesita aprender lo que está bien y lo que está mal. Asimismo, el Señor hace con nosotros. El castigo procede de justicia. Dice la palabra en Ezequiel: y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Apocalipsis dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y dice también en el capítulo 19: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Por lo tanto, la corrección se aplica con la intención de hacer un correctivo. Por su parte, la pena o el castigo no tiene intención de reformar al ofensor. No necesita decirse que uno no puede reformar a un asesino ejecutándolo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre corrección y castigo, hermanos? En la corrección todavía hay oportunidad de enderezarse, ¿estamos de acuerdo? En la corrección todavía hay oportunidad de enderezar el camino, pero en el castigo ya no. En el castigo ya se lo ganó por su terquedad, ya se lo ganó porque estuvo reincidiendo, ya se lo ganó porque nunca hubo un arrepentimiento. Y eso pasó con muchas naciones, lo estamos viendo los miércoles con los libros proféticos, ¿verdad? El Señor envió juicio, envió castigo a muchas naciones. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento, porque no se volvieron a Dios. Y cuando no nos volvemos a Dios y persistimos en nuestra terquedad, eso es lo que va a pasar. Pero el Señor, por medio de la disciplina, te manda un aviso, ¿sí? Es como cuando tienes una deuda, ¿verdad? Cuando tienes una deuda no te embargan luego, luego. ¿Estamos de acuerdo? Te mandan un aviso. Oiga, su deuda ya pasó a la oficina de cobranzas, ¿no? ¿No? Y te llaman: señor, ¿cuándo piensa usted pagar, no? Señor, ¿cuándo piensa usted pagar, no? A la segunda, ¿no? No pagaste. Señor, su deuda ya pasó a cobro jurídico, ¿no? Y vuelve y te llaman: señor, su caso ya no lo tenemos aquí, lo tenemos en un abogado, no sé, ¿no? Ese es el procedimiento cuando una persona tiene una deuda, ¿no? Llámese con quien se llama. Y te llaman y tú otra vez te hiciste la oreja sorda y no pagaste, ¿no? A la tercera, pues ya no te van a avisar, ya no te van a cobrar, a la tercera ya te van a castigar, ¿verdad? Y te van a hacer pagar quieras o no, y te llega el embargo o te llega, no sé, ya te embargaron el sueldo o los bienes o lo que sea, ¿no? Así mismo, ¿no?
una corrección, es una advertencia, un castigo, pues ya fue por tanta reincidencia, ¿sí? Entonces, la naturaleza de la pena, muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte física hace referencia a la muerte de nuestro cuerpo, ¿sí? De hecho, dimos una clase muy amplia, ¿no? De este tema cuando hablamos de la doctrina de la muerte. Dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esto fue lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué acarrearon con esto? Muerte. Porque antes, pues podemos decir que el hombre no estaba diseñado para morir, pero esta fue una de las consecuencias del pecado. Amén. Pero si el hombre hubiera quedado en el Edén, pues la muerte no existiría, ¿no? Hubiera estado eternamente bajo la presencia del Señor. Pero como cayó, una de las consecuencias del pecado fue la muerte. Y no solamente la muerte física, también la muerte espiritual. Por muerte espiritual nos referimos a la separación del alma de Dios, incluyendo todo ese dolor de conciencia, pérdida de paz y tristeza de espíritu que resulta del disturbio de la relación normal entre el alma y Dios. Cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, estaba en la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, al momento en que peca, ¿por qué hay una separación? ¿Por qué no podía estar el hombre pecador en presencia del Señor? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Por qué Adán y Eva en su condición de pecado no podían estar ahí en la presencia del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque Él es santo, ¿sí? Por eso dice la Biblia que Él espera una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios, porque la santidad es un requisito indispensable para que usted pueda estar en la presencia de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Si no hay arrepentimiento, si no hay perdón de pecados, la humanidad estará destinada a estar lejos de Dios. Y lo único que nos puede acercar nuevamente a Él, lo único que puede cerrar ese abismo que por culpa del pecado se abrió entre el hombre y Dios, es Jesucristo, es su sangre preciosa. A nosotros arrepentirnos, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, Él nos perdona y ese abismo se cierra y volvemos nuevamente a estar en la presencia del Padre. Por eso dice la palabra que en el momento en el que Jesús murió, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. ¿Y qué significa eso? Que tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Jesús fue el que abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Amén. Porque dice la palabra, todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el momento en que Jesús muere y derrama su sangre preciosa, ese velo se rompe. Y entonces dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Amén. Dice Efesios 2:1. Y Él os dio a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados.
Y Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Y también tenemos la muerte eterna. La muerte eterna es la culminación y la conclusión de la muerte espiritual y se refiere a la eterna separación del alma de Dios. ¿Quiénes son los que van a sufrir esta muerte eterna? ¿Quiénes? Así literalmente, ¿quiénes? Todos aquellos que mueren sin aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Están destinados a la muerte eterna. Amén. Eso es lo que enseña la palabra. Y a esta muerte eterna también se le conoce como muerte segunda. ¿Sí?